Restaurar. Lo más importante ahí es restaurar. ¿Restaurar qué? El sacerdocio en mi familia. No podemos, queridos hermanos, y quiero que les quede claro, y lo vamos a enfatizar durante todo este mes, no podemos recibir bendición y vida eterna en nuestra familia si no crecemos en nuestro carácter y si no restauramos el sacerdocio. Yo quiero que usted entienda eso, porque decimos, uy, voy a recibir bendición y todos lo queremos, pero para eso hay condiciones. Necesitamos ser formados en nuestro carácter y necesitamos restaurar el sacerdocio en nuestra familia. Amén. Bueno, hoy de manera específica en esa dirección de recibir bendición y vida eterna, no voy a hablar ni los voy a emocionar diciéndolo, no, vamos a aterrizar esto. Para poder recibir bendición y vida eterna necesitamos respetar los límites. Por favor, dígale a alguien más allí, necesito respetar los límites en la familia. Santo Dios. Bueno, voy a leer un pasaje corto en Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 25 en la Nueva Traducción Viviente. Yo estuve matándome como hasta el tercer día de esta semana. Yo decía, Señor, ¿sobre qué voy a enseñar teniendo este tema? Uno puede inventarse muchas cosas, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor me trajo un versículo que está aquí en Jeremías. Y dice así, anuncien esto a Israel. Jeremías 5:20. Y díganselo a Judá. Escucha, gente necia y sin sentido común, que tiene ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena del mar, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna, que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Se alejó y me abandonó. No dicen de corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad los ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Amén. Dios mío. Bueno, en la versión normal, Reina Valera dice, yo le pongo límites al mar. Yo ni me acordaba dónde estaba ese versículo, porque sé que está en una parte en Job, pero también está aquí. Y la verdad que es fuerte esta palabra, pero la necesitamos. Señor, yo quiero darte gracias porque tu palabra es la verdad. Te doy gracias porque el deseo de tu corazón siempre es bendecirnos, siempre es rodearnos con tu presencia para poder tener una relación correcta. Gracias porque eso siempre ha estado y estará en tu corazón. Yo pido que a través de esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento para poderla recibir en nuestro espíritu, en nuestra mente y para poder aplicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como propósito tengo que podamos aceptar que como seres creados por Dios, yo soy dependiente de Él. Eso es fácil decirlo. El problema es que nosotros queremos vivir de manera independiente. Yo le debo honra, respeto y obediencia. Cuando aprecio y valoro las cualidades de Dios y de mi prójimo, entonces Él me dará
su bendición y su vida eterna. Ese es el propósito de esta palabra. Y bueno, estos versículos el Señor fue el que me los dio. Realmente sé que si yo pregunto en esta hora quiénes desean bendición y vida eterna, ninguna mano se va a quedar abajo, ¿cierto? Pero yo quiero que, a pesar de que ya terminamos 2 meses de hablar de formar el carácter y de restaurar el sacerdocio, usted no pare de trabajar en eso. El hecho de que sigamos adelante con otros temas, eso no significa que ya no lo necesitamos. No, necesitamos seguir trabajando en la formación de nuestro carácter y en fortalecer o restaurar el sacerdocio en medio de nuestras relaciones familiares. Porque si no hacemos esto, ¿qué va a suceder? No hay bendición. Gracias por los que estaban aquí concentraditos. No habrá bendición ni vida eterna. Vuelvo y lo repito, Dios está dispuesto, Dios siempre ha deseado eso, pero somos nosotros los que ponemos las condiciones. En el contexto del pasaje que leí ahorita de Jeremías, bueno, a nosotros los predicadores nos han enseñado algunos consejitos para poder preparar la enseñanza. Y uno no se así vaya a enseñar de un versículo, uno debe leer 3 capítulos antes y 3 capítulos después, mínimo, para tener una idea de qué es lo que el Señor está queriendo decir ahí. Y me tomé esa tarea de leer esta semana esos 6 capítulos, 3 antes del capítulo 5 y 3 después, y yo hice este resumen. Porque hay una serie de recriminaciones y advertencias que Dios hace a su pueblo que ya está dividido. Por eso habla de Israel y habla de Judá. A ver, estudiantes del Instituto Bíblico, ¿cuántas tribus tenía Israel? No. En el reino dividido, ¿cuántas tenía? No. 10. Rajados todos en el examen. 10 tribus tenía Israel cuando el reino se dividió. Cuando todo estaba bien y las relaciones con Dios estaban bien, eran 12 y era una unidad. Pero cuando el pecado los separó de Dios, se dividieron y quedaron en 2, Israel y Judá. Por eso usted encuentra en los profetas esa división. Y Judá tenía o se componía de 2 tribus. Bueno, dice acá que el Señor hace esas recriminaciones. Y póngale atención. Dice, el pueblo, eso es un resumen que yo hice de esos 6 capítulos. El pueblo ha cambiado a Dios por los ídolos. Cavaron para sí cisternas rotas. Ya no tienen gloria ni dirección divina. En su lugar hay vergüenza, prostitución, corrupción, culpa, infidelidad, calamidad, desolación. Asesinaron a los profetas. Abandonaron y traicionaron a Dios, fueron tercos y necios. Además, los sacerdotes y los profetas son farsantes. Retrocedieron en vez de avanzar. No escucharon al Señor, se aferraron a la mentira y al camino de autodestrucción. No conocieron las leyes de Dios, están dominados por la avaricia. Y la advertencia es, por eso sus padres e hijos tropezarán como ellos, contra ellos. Vecinos y amigos morirán juntos. El Señor sacará sus huesos de la tumba y los esparcirá al sol, a la luna y a las estrellas, y nunca más serán enterrados. ¿Cómo les parece ese panorama? ¿Alentador? Terrible, ¿cierto? Aterrador, desolador, impactante. Ahora voy a volver a leer este listado o este resumen y usted va a pensar en cuál de estas cosas usted está fallando a Dios, ¿vale? Yo ya lo hice y he llorado. Dice, el pueblo ha cambiado a Dios por los ídolos. Cavaron para sí cisternas rotas, o sea, buscaron ayuda en otro lado. Ya no tienen gloria ni dirección divina. ¿Se está pensando en usted? No piensa en el vecino, ni en su papá, ni en su mamá, piensa en usted.
En su lugar hay vergüenza, prostitución, corrupción, culpa, infidelidad, calamidad, desolación. Asesinaron a los profetas. Bueno, asesinar en la actualidad es no perdonar. Abandonaron y traicionaron a Dios. Fueron tercos y necios. Los sacerdotes y los profetas son farsantes. Retrocedieron en vez de avanzar. No escucharon al Señor. Se aferraron a la mentira y al camino de autodestrucción. No conocieron las leyes de Dios. Están dominados por la avaricia. Por eso padres e hijos tropezarán contra ellos. Vecinos y amigos morirán juntos. Santo Dios. El Señor sacará sus huesos de la tumba y los esparcirá al sol, a la luna y en las estrellas, y nunca más serán enterrados. En alguna oportunidad de mi vida, el Señor me confrontó con uno de estos pasajes, porque el pueblo prefirió la muerte antes que la vida. Y mientras estaba en un ayuno, hace muchos años, el Señor me confrontó con ese pasaje de Jeremías. Y yo lloré, me humillé y le dije al Señor, yo quiero la vida y no la muerte. Y siempre me he aferrado a eso. Cuando estoy hablando de la vida, estoy hablando de la vida espiritual. Voy a definirles ahora qué es respeto. Por favor, me van alistando el video. La definición de respeto. Hay un diccionario gringo que se llama Webster y que en ese diccionario la definición de respeto es considerar, tener en cuenta el diseño o el propósito, cierto grado de reverencia, estimación u honor en el que los hombres tienen el valor distinguido o las buenas cualidades de los demás. Bueno, ahora, en el diccionario normalito de la Real Academia, dice, respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Amén. Bueno, téngalo ahí presente. Ya me tienen listo el video. Por favor, me ayudan con las luces. Es un video chiquito, pero va a ayudar. ¿Qué escucharon? ¿Y qué vieron? ¿Cómo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del mar? La arena, sí, la arena, muy bien. ¿Y quién le puso límite al mar? ¿Y el mar respeta ese límite? No solamente el mar, el sol, la luna, las estrellas y toda la naturaleza, todo lo que Dios ha creado, respeta lo que Dios le asignó.
Y ahora, ¿cómo le parece ese video con lo que yo acabé de leer, el resumen que hice del pueblo de Israel? ¿Qué contraste hay ahí? ¿Ah? ¿Quién respeta de los dos más a Dios? La naturaleza, gracias. La naturaleza. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? El Señor nos dio a nosotros algo muy importante que es el libre albedrío. Y con eso Él se amarró, porque nosotros no somos robots. Él nos ha respetado y muchas veces se lo he dicho en oración y bueno, sin orar, hablando con Él. Gracias por la manera como Él nos ha respetado. ¿O a quién de ustedes el Señor lo ha irrespetado y ha pasado por encima de usted y ha hecho cosas que no debe? Dios siempre nos coge por las buenas, nos ama, nos ha mostrado su amor. Él es un ejemplo para nosotros de respetar los límites. ¿Sabe cuándo Dios ya no respeta los límites? Cuando Él utiliza esa cualidad de Dios que es soberano. Y en su soberanía, entonces, comienza a hacer muchas cosas para que nos volvamos a Él. Pero quiero dejar ese ejemplo del pueblo de Israel ahí, porque quiero que veamos otro ejemplo. Aquí estamos hablando de poder obtener bendición y vida eterna en la familia. Pero estamos mirando que necesitamos, ¿qué? Respetar los límites. Y ya miramos que respetar es, ¿alguien recuerda qué es respetar? ¿O qué es respeto? Reconocer, valorar, apreciar, aceptar, muy bien. ¿Aceptar qué? Las cualidades y los derechos que la otra persona tiene. ¿Cree usted que Dios tiene cualidades y derechos sobre nosotros? Todos los derechos, porque no solamente Dios nos creó, Dios nos rescató. Por eso es nuestro dueño. Sin embargo, Él es muy respetuoso. Miremos ahora el otro ejemplo que está en Jeremías capítulo 35. Y yo le voy a resumir la historia. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez la han leído. Es un ejemplo que me fascina de la Escritura con respecto a la manera como un padre guió a sus hijos. Y ese señor se llama Recab. Bueno, el señor no, la tribu. Él se llamaba Jonadab. Dice que los recabitas eran descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. Se puede apuntar la cita bíblica, Jueces 1:16. Ahí nos da esa base bíblica para decir que ellos eran descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. Ellos recibieron una orden de su padre Jonadab para que no bebieran vino ni cultivaran viñedos. Y él les prometió que si ellos obedecían ese mandato, esa orden, ellos iban a vivir larga vida y buena vida sobre la tierra. Él le hizo dos promesas. Porque generalmente cuando un papá o Dios o una persona nos hace un mandamiento, también hay una recompensa, ¿sí? Y ellos iban a recibir eso. Resulta que Dios, para poderle dar una enseñanza al pueblo de Israel, ya leímos lo que pasó con Israel, ¿cierto? Ahí en mismo Jeremías. Para él poderle dar una enseñanza a su pueblo, utilizó los descendientes de Recab. Y entonces le dijo a Jeremías, Jeremías, invite a todos estos descendientes de Recab, llévelos al templo, allá a solas, sírvales copas de vino, jarras de vino, ¿sí? Invítelos a tomar. Fíjense en esto. Dios no mandó a cualquier persona a que le sirviera el vino. Dios mandó al profeta, a una persona de autoridad reconocida. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron ellos cuando veían todas esas copas ahí servidas con vino
y las jarras listas para llenar más copas. ¿Qué dijeron ellos? No beberemos. ¿Dieron alguna explicación? Claro. ¿Qué dijeron? Nuestro padre Jonadab nos hizo prometer o nos enseñó que no bebiéramos vino, que no construyéramos viñedos, ni los plantáramos, ni los cultiváramos, ni hiciéramos nada de eso. ¿Sí? Eran una tribu aparte. Y ellos, dice, nosotros no vamos a quebrantar ese mandamiento de nuestro Padre. Impresionante. ¿Qué tal que yo cogiera a todos los jóvenes de aquí de la iglesia y los reúna, los traiga al templo y les traiga unas cantidades de cerveza, de vino y les diga, vengan y tomen? ¿Qué harían los jóvenes? Anoche estaban diciendo cosas, ¿no? A ver, díganme, ¿qué harían, jóvenes? Yo anoche los acompañé a la reunión y los escuché. ¿Qué harían ustedes si la pastora hiciera eso? Qué bendición, dirían, sí. Qué oportunidad tan especial que nos ha dado la pastora, ¿no? Aprovechemos, sí, aprovechemos. ¿Cierto? Alguno que otro diría, ¿qué pasaría? Pero bueno, volvamos al pasaje bíblico. Ellos no bebieron, a pesar de que era una autoridad espiritual muy fuerte el que los estaba invitando a beber. No quebrantaron. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando del respeto. Ellos respetaron el pacto, la promesa, la honra que le debían a su padre hasta el final. Oiga, o sea que sí se puede. ¿Sí se puede? Claro, porque es que en los capítulos que les leí antes y en el resumen que le hice antes, la gente no quiso. La gente no quiso. Pero estos descendientes de Recab, bendito sea el Señor por este ejemplo, ellos no pasaron los límites. Realmente son un ejemplo en la escritura muy contundente del respeto que tenían hacia sus padres. ¿Sabe por qué? Yo estoy meditando. ¿Sabe por qué ellos pudieron cumplir con eso? Porque tenían un carácter formado y porque respetaron el sacerdocio de su padre sobre ellos. Y aunque su papá ya estaba muerto, no estaba ahí vigilándolos a ver si lo van a cumplir o no lo van a cumplir. No, el papá no estaba por ahí. Pero ellos tomaron la decisión de respetar y no pasar los límites que su papá les había dejado. Qué tremendo legado le dejó este hombre a sus hijos, a su descendencia, a sus nietos. ¿Sabe por qué restauraron y respetaron el sacerdocio? Porque ellos supieron distinguir entre lo que era bueno y lo que no era bueno. Era muy bueno quizás el consumir el vino, quizás para usted también, pero ellos supieron hacer la diferencia entre lo que era santo y lo que era mundano, profano, impuro. Ahora me dirijo a los papás, porque usted sabe que todo lo que el Señor pone es para enseñar. Jonadab ya hizo su papel y lo hizo muy bien hecho, pero ahora nos toca a nosotros, los que estamos aquí. Nosotros los papás, Albaluz y Samuel, nosotros somos papás hasta el final. Ustedes ya se crecieron, usted ya se casó, pero somos papás hasta el final. No, sí, porque es que, ¿sabe por qué lo digo? Lo digo con propósito. Porque es que hay pelados que ahora dicen, no, ya yo tengo la cédula, ¿no? Y la sacan y se la muestran a los papás. Mire, aquí tengo cédula. Bueno, queridos, nosotros tenemos una asignación y lo estamos recalcando desde siempre.
Nosotros somos los encargados de establecer las normas y los límites en casa, en las relaciones. No me vayan, jóvenes. Bueno, esto es para todos, adultos y jóvenes. Hermanos, ¿cómo les parecería a ustedes un mundo donde no haya orden, donde no haya límites? ¿Qué talito si Dios no le hubiera establecido límites al sol, a la luna, a las estrellas, al mar, a los ríos, a todas esas cosas? Estaríamos terribles. Y usted sabe que Dios ha hecho juicio con las aguas, pero cuando ya Él actúa con su soberanía, ¿sí? Por las buenas, el mar respeta sus límites. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que todavía, a pesar de todo lo que estamos viendo en nuestro alrededor, en la cultura, no sé qué, bueno, a pesar de todas esas cosas, nosotros necesitamos mantener las normas, los mandamientos. Jóvenes, digan amén. Sí, porque eso nos va a ayudar. Los mandamientos y las normas, los límites, son para protegernos. Eso estoy tratando de enseñarle a Samuel, que ya es un poquito más entendido, el nieto, ¿no? El nieto, aclaro, el nieto. Sí, porque ustedes saben que cuando a un niño se le dice no, nosotros ya sabemos todo lo que sucede ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Nosotros cuando nos dicen no, más rápido queremos hacerlo, ¿sí? Y por ahí uno escucha a algunos jóvenes, no aquí en esta iglesia, sino a nivel normal, no, en serio, a nivel normal y general, dicen, no, eso las leyes se hicieron para romperlas. No, señor, cortamos con doble tijera eso. Eso es un concepto del mundo. Eso es un concepto pagano, como visión bíblica, señores. Como visión bíblica, las leyes en Dios se hicieron para respetarlas. Los límites que Dios nos ha puesto en las relaciones se hicieron para cumplirlos y respetarlos. Entonces, ¿qué le ha enseñado a usted a sus hijos? No me diga a mí, piense. ¿Y qué tiene que seguirle enseñando de acuerdo a lo que usted ve? Hay cosas que se ven todos los días y tratamos de ver cómo se nos quieren pegar las cosas de allá afuera, ¿no? Y nos quieren contaminar. Recuerda el ejemplo de Recab. Recuerda el ejemplo de Jonadab. Ellos se mantuvieron hasta el fin. Jóvenes, ¿cuánto me gustaría que ustedes pudieran tomar ese ejemplo de los recabitas? Porque esto es fácil si uno lo decide. Pero si uno no lo decide, cualquier situación va a venir para traer deshonra a nuestros padres, para no reconocer, para no apreciar, para no valorar la crianza, los límites que se nos están poniendo en casa, los consejos que se nos están dando. Amén. Voy más allá. Dios mío. Necesitamos dar buen ejemplo y dejar un buen legado a nuestras generaciones. ¿Cierto? Mire que los recabitas le sirvieron a Dios como un ejemplo para que brillara sobre Israel y les recordara esa mala costumbre, esa rebeldía que estaba arraigada en sus corazones para quebrantar los mandamientos de Dios. Queridos papás, es necesario que podamos sanar la identidad de nuestra familia. Cuando nosotros no tenemos identidad, cualquier bus no sirve, dicen por ahí. Cuando nosotros no tenemos identidad, no tenemos carácter. Y cuando no tenemos carácter, no vamos a respetar a nadie. A nadie. Cuando no tenemos identidad, el problema de no tener identidad, queridos, es que no nos respetamos ni a nosotros mismos. Y después, en las malas decisiones que tomamos, ¿qué hacemos? Estamos llenos de culpa, estamos llenos de vergüenza y entonces nos alejamos de Dios. Pero yo hoy les invito a que sigamos trabajando en esa parte de formar el carácter,
de sanar la identidad. Dios nos dio una identidad buena. Nosotros somos los que hemos dañado con nuestras decisiones. Arrepiéntase, dígale al Señor, perdóneme, pero yo necesito sanar, porque yo quiero aprender a respetar los límites. Si usted no se respeta a sí mismo, no respeta a Dios, usted menos va a respetar a sus papás, menos va a respetar a su prójimo. Ahora, ¿qué nos impide respetar los límites que se han trazado en mi familia? Bueno, de la experiencia. He resumido algunas cosas. Porque necesitamos mirar cosas prácticas que estamos haciendo o que hemos dejado de hacer y por la cual, como no hemos colocado esas normas o no hemos llevado esa clase de vida, por esa razón se han roto los límites. Y eso sucede cuando nos hemos quedado cortos en el compromiso de criar a nuestros hijos. Yo sé que a ninguno de los que estamos aquí, que somos papás, se nos ha entregado un manual. Nos ha tocado aprender en la marcha. ¿Sí o no? Y hemos tenido muchos errores. Hijos, perdónenme por los errores. Yo en secreto y en público se los digo, perdón, porque nos hemos equivocado. A veces hemos estado haciendo como prueba y error, ¿no? Pero necesitamos decirle al Señor que nos ayude a no quedarnos cortos, porque todavía seguimos en ese proceso de ser ejemplo, y el Señor sabe que cuando me arrodillo a orar, porque a mí me toca como doble ese ejemplo, ¿sí? Las que somos madres, cabezas de familia, nos toca doble. Y entonces yo le digo, Señor, ayúdame. Qué tremenda responsabilidad la que yo tengo por esos hijos y esos nietos que están allí. Digo, Señor, ayúdame a mantenerme, a no quedarme corta en lo que ellos van a necesitar, en lo que ellos van a requerir, en un momento de oración, en un momento de consejo, a no quedarnos cortos, porque eso impide que se pueda cumplir esa parte del respetar los límites. Otra cosa, nosotros no respetamos las decisiones de nuestros hijos. Habla papá. Hermano, si Dios respeta sus decisiones, ¿usted por qué no va a respetar las decisiones de sus hijos? Yo sé que ahora hemos avanzado en muchas cosas. Yo recuerdo que cuando nosotros, yo no sé si Sara se acuerda o si cuando Sara llegó a la crianza, no sé si así pasaba, pero lo que yo sí recuerdo junto con mi hermana Lidia es que mi mamá nos escogía la ropa que nos íbamos a poner el domingo y la que nos íbamos a poner cada día. Nosotros no la elegíamos, era ella la que escogía, ¿no? Y tengo esa influencia poderosa de que ella me enseñó cómo vestirme. Pero hoy día, en esa libertad tan grande que los chicos tienen, bueno, ustedes ya saben cómo es eso. Y es que no quiero, ¿no? Y peladitos, chiquitos, no quiero. Acuérdate que usted tiene que establecerle las normas. Es usted el que le establece las normas. Ese cuento de que ellos están chiquitos y no entienden, eso no es cierto. Por favor, establezca normas. Respete las decisiones, sí. Respete las decisiones. Hay momentos en que nuestros hijos necesitan tomar sus propias decisiones. Mis padres me respetaron la decisión que yo tomé cuando elegí casarme. Aunque me casé mal, pero ellos respetaron mi decisión. Hasta el último momento me aconsejaron, pero respetaron mi decisión. Respete usted las decisiones de sus hijos. ¿Sabe que a veces uno no aprende en el pellejo ajeno, sino en el propio? No maldiga a sus hijos, no los maldiga, ore por ellos, bendígalos, hágales ver las cosas, pero no los maldiga. Porque solo con desobedecer, decía mi papá, ya estamos en maldición. Solo con desobedecer ya nos va a ir mal. No necesitamos que nadie nos maldiga, ya nos va a ir mal, ¿cierto? Bueno,
Otra cosa que a veces hacemos como padres es querer complacer a nuestros hijos de una manera exagerada. No quiero decir con esto que usted no pueda complacer a sus hijos, sí, porque imagine, lo que uno trabaja, lo que uno goza, lo que uno tiene, es para compartirlo con ellos, es para bendecirlos. Pero una cosa es eso y otra cosa es irse de manera exagerada al otro límite. Porque entonces cuando usted hace eso de manera exagerada, ¿qué obtiene? Gratitud, respeto, exigencia, cada vez más habrá más exigencia. Y entonces ahora usted no va a ser el papá o la mamá o quien establece el orden, sino que ahora usted recibe órdenes. Y eso no puede ser. Y ya ahí tenemos un problema serio. Entonces estamos entendiendo por qué necesitamos entender esto para poder recibir bendición y vida eterna. Yo no puedo desear bendición y vida eterna, pero mi casa está hecha un caos. No, yo necesito empezar si alguno de ustedes tiene situaciones así, dígale, Señor, ayúdame, porque yo sé que después de un mensaje como estos, hay papás que me preguntan, y ahora yo me equivoqué en esto, yo me equivoqué en los otros, yo también me he equivocado. Y donde me he equivocado le he dicho al Señor, toma el control de estas equivocaciones y ayúdame a mirar cómo las puedo corregir. Dame las estrategias, ¿cómo puedo hacer para solucionar algo que yo misma provoqué? ¿Cierto? Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Si usted lo hace en humildad, en humillación, Dios le va a dar estrategias, porque en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Y mientras estamos vivos, tenemos esperanza de poder vivir en bendición y en vida eterna. ¿Sí? Otro problema que tenemos como papás es cuando no hay una coherencia o hay inconsistencia en la manera como disciplinamos. Y hablo a los que son papá y mamá. Cuando somos uno solo en la casa, bueno, lo que yo diga se hace. El problema es cuando los dos no se pueden poner de acuerdo. O cuando desde afuera, porque a mí también me ha pasado eso, hay esa resistencia, ¿no? Por parte de la otra persona que no está en la casa, pero está la resistencia, están los consejos, están las cositas que el enemigo va trayendo, ¿no? Necesitamos tener coherencia, ponernos de acuerdo en cómo vamos a disciplinar, en cómo vamos a aconsejar, en qué permisos se van a dar y cuáles no. Porque a veces no hay un acuerdo. Y cuando, mire, sus hijos son más vivos que usted. Y cuando, no, en serio. Y cuando ellos ven que ustedes están divididos, aprovechan eso. Por favor, por favor, por favor. Enciérrense ustedes, hablen, pónganse de acuerdo. No permitan que los hijos vean esas divisiones, esos desacuerdos. Así usted no esté de acuerdo, allá en silencio, en su recámara, en su habitación, dígale, mijo, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo cómo usted lo castiga, o no estoy de acuerdo cómo usted le dice, o al revés, porque a veces es el esposo el que no está de acuerdo con la esposa. Pero háblenlo ustedes, pónganse de acuerdo. ¿Cuántos quieren tener bendición y vida eterna? Estoy hablándoles de cosas prácticas que necesitamos hacer para que venga la bendición y la vida eterna. También a veces no tenemos un buen manejo, creo que en la mayoría de situaciones estoy pensando, ¿cómo vamos a hacer este año? Porque necesitamos cumplir con este lema. A ver, ¿cómo hacemos para trabajar la parte de la comunicación? Nosotros todos tenemos un mal manejo en la comunicación. Eso es un problema del pecado. Esas son cosas que vienen arraigadas desde muy atrás. No sabemos cómo comunicarnos. Y no sabemos o no encontramos los momentos adecuados para comunicar las cosas. O a veces no las sabemos decir. Yo me incluyo en ese grupo. ¿Cierto, Samuel? ¿Cierto, Alba? Tranquila, sin miedo, diga, yo soy ser humano. Sí, a veces me da vergüenza. Pero bueno,
es la verdad. Necesitamos sanar esa parte de la comunicación. Yo hace años empecé, todavía considero que no estoy sana totalmente, porque son patrones que uno aprende en casa. Son cosas que vienen desde bien atrás y están ahí, escondidas. Y uno dice, no, yo no cambio porque así soy, ¿no? Y necesitamos cambiar, porque queremos bendición y vida eterna, ¿sí? Cuando yo me comunico mal, tampoco estoy respetando los límites de la otra persona, porque estoy ofendiendo, ¿sí? Cuando yo no me hago entender, pues puedo causar otras cosas diferentes en el corazón de las personas que me están escuchando. Ay, tenemos bastante trabajo este año. ¿Sí o no? Necesitamos sanar nuestra comunicación. Ore, ore. Ya empezamos con los de intercesión a orar para sanarnos en esa área de la comunicación. Porque cuando no somos sanos ahí, hasta no sabemos cómo orar. Oramos de manera equivocada y las oraciones no son respondidas. Bueno, tengo un último tip aquí y es cuando nosotros delegamos la educación de nuestros hijos a otras personas. Vea, hermano, Dios le dio a usted una autoridad. Aprópiese de esa autoridad. No abuse de la autoridad, pero aprópiese. Ocupe el lugar que le corresponde, porque cuando usted no ocupa ese lugar, usted se lo entrega a otra persona, ahí el enemigo también aprovecha eso para trabajar, para traer división, para traer contienda, para traer malos entendidos, para traer rechazo. Bueno, una serie de cosas. Usted necesita apropiarse de la autoridad que ya Dios le entregó. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Bueno, por último, ¿qué debo hacer para recibir bendición y vida eterna? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Vamos a hablar de algo práctico. ¿Qué debemos hacer para recibir bendición y vida eterna? Y respetar los límites, sí, gracias. No solamente hágalo con Dios, hágalo con su pareja. Ay, casi se me olvida ese pedacito. Por favor, los que son esposos, respétense los límites. Cuando yo hablo de respetar los límites, no estoy queriendo decir, no me coja el celular, a ver qué va a mirar ahí en el celular. No, señor. Tu esposo tiene derecho de mirarle el celular. Y la esposa también. Sí, porque ahorita se me va a venir un problema encima. Sí. Ay, pastora, usted está enseñando eso y mejor dicho, mi esposa se la pasa cogiéndome el celular. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué cosa escondida tiene por ahí que no pueda ver ella? Bueno, pero vamos a hacerlo en equilibrio, mujeres tampoco. Y hombres, lo mismo. Porque hay hombres que también no, vamos a equilibrarnos, porque todo lo que es exagerado y se sale del límite es malo. ¿Sí? Vamos a equilibrarnos. Necesitamos respetar los límites. Su pareja es suya porque es su cuerpo, el Señor lo estableció así. Así Dios lo estableció. Cuando yo hablo de respetar los límites, me refiero a respetar la identidad de su esposa, a respetar los espacios de su esposa. Ella también debe compartir con otras personas que no sea usted. Porque hay hombres que se adueñan de la mujer como si fuera propiedad privada y no. ¿Por qué va allá para la iglesia? ¿Qué va a hacer allá? Oiga, una vez uno de mis hermanos, no digo el nombre, vivió conmigo y estaba más bravo él que mi esposo. Cuando yo salía a hacer mis visitas, iba a la iglesia a ayudar. En ese tiempo no estaba pastoreando, era una miembro de una iglesia normal.
Yo hacía mis oficios en la casa, mis cosas, y me iba a visitar porque tenía el permiso de mi esposo. Pero mi hermano, ¿cómo le parece eso? No, ¿qué tal? Ah, sí, tenía apenas como unos 16 años. Yo le decía, mijito, pobrecito su mujer. Sí. ¿Cómo así que usted se va? Yo le dije, mijo, aquí el que manda es otro. Y él a mí no me dice nada ni me reclama porque cuando yo me voy dejo todo organizado en la casa y por eso puedo salir. Y si él no me dice nada, ¿quién es usted? Así me tocó decirle. Ay, Dios mío. Bueno, pero lo que estoy queriendo decir es vamos a respetarnos los límites, ¿sí? Vamos a generar espacios de confianza. Porque a veces eso genera malos entendidos. Y usted tiene entonces en la casa es un esclavo o una esclava, porque hay mujeres que también esclavizan a los varones, ¿no? Por favor, por favor. ¿Qué debo hacer para recibir bendición y vida eterna? Obedecer y respetar los límites en mi familia. Bueno, voy a leerles ya últimamente, ya para terminar, el significado de bendición y el significado de vida eterna, para que usted se emocione. Bendición dice que es generosidad, benevolencia de Dios, prosperidad, abundancia, bienestar, plenitud y fecundidad. Ahí no dice carros nuevos, casas nuevas, cuentas en el banco. No, no dice eso. Generosidad, benevolencia de Dios, prosperidad, abundancia, bienestar, plenitud y fecundidad. Gloria a Dios. ¿Quiénes quieren eso? Amén. El significado de vida eterna, conocer a Dios, ser salvo y tener una calidad de vida. ¿Quién no desea esto? Todos lo deseamos. Sí, todos lo deseamos. Ajá. Entonces, necesitamos ¿qué? Reconocer. Quiero terminar diciendo esto. Necesitamos reconocer. Así empecé. Aceptar, valorar, apreciar y considerar las cualidades y derechos que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Amén. Empecemos por ahí, porque es que si no empezamos por ahí, usted no va a respetar a su esposa, a sus hijos no lo van a respetar a usted, la esposa no va a respetar al esposo. Dios está establecido normas muy claras en la palabra, ¿sí? De cómo es que tenemos que establecer, relacionarnos correctamente. Entonces, por ejemplo, una de las normas para relacionarnos correctamente, eso ya lo hemos enseñado aquí varias veces el año pasado. Una, ¿ninguno? No puedo creer. Y yo iba a traer un premio y se me olvidó. ¿Ninguno sabe cuáles las normas? Una de las normas que la Biblia nos da para relacionarnos correctamente. El amor. Bíblico. Otro. El amor es uno, sí. Eso está en la Biblia. La paciencia, muy bien. Otra. Hablemos en términos bíblicos. El perdón. Voy a hablarles de esa porque es que esa es la que más nos cuesta. El perdón, ¿cierto? Tenemos claro, Dios ha establecido esas normas, pero como no las obedecemos y no las apreciamos y no las ponemos en práctica, ¿qué pasa? No tenemos bendición ni vida eterna. Dios ya nos ha dado los principios. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer nosotros? ¿Qué nos corresponde? Obedecerlos. Por favor, chicos, me ayudan con el teclado. Quiero hacer estas preguntas y quiero que usted
se ponga en pie si toma esa decisión. ¿Quiénes toman hoy la decisión de respetar los límites que Dios le ha establecido a usted en su vida? Si usted está de acuerdo con eso, colóquese en pie. Si usted está de acuerdo. El que no esté de acuerdo, por favor, no tiene por qué ponerse en pie. Pero si usted entendió que usted necesita afirmar eso, que necesita respetar los límites que Dios le ha establecido, si usted ha entendido que para tener bendición y vida eterna, usted necesita perdonar a quienes le ofenden, si usted ha entendido que para poder recibir bendición necesita tener su corazón limpio, sin amargura, si usted ha reconocido que necesita perdonarse a sí mismo, comience a orar, comience a decirle a Dios: Señor, yo tomo hoy la decisión, porque por mucho tiempo quizás he querido bendición y vida eterna, pero he querido hacer lo que yo quiero, y así no es. Vamos, abra su boca. No vamos a cantar, quizás allí los de alabanza van a cantar, pero vamos a decirle al Señor, porque tenemos aquí una mesa servida que indica que el Señor dio todo por nosotros, lo dejó todo por nosotros, se humilló,